venga tu reino, que sea lo que vos decís lo que ocurra sobre mí. Tenemos a Jesucristo como Señor. Que Dios lo está llamando a usted hoy. Gracias, Jesús. Puede tomar asiento si quiere. Gracias. Gloria a Dios. Finalmente, esta terminó siendo la primera Santa Cena presencial del año porque en enero cortamos con todo este rebrote que hubo. Pero bueno, en el nombre de Jesús seguimos reuniéndonos, utilizando los medios disponibles. Gracias a Dios teníamos otros medios disponibles, pero no hay nada como la presencialidad, no hay nada como poder ver las caras, como poder compartir este tiempo de adoración y presencia de Dios. Por alguna razón, el Señor dijo que debíamos reunirnos y no dejar de congregarnos, como alguna costumbre que ocurría ya en ese tiempo. Estamos hablando de los principios de la iglesia y en el libro de Hebreos ya dice que algunos tenían la mala costumbre de no congregarse, de no sentirse parte del cuerpo, de no compartir. Y muchas otras cosas se discutían en los tiempos de la iglesia de los apóstoles. Yo imagino en los tiempos en los que fue escrito la carta de Hebreos, cuántos argumentos habría que contrarrestar para que se escriba una carta tan larga explicando que Jesús era superior a los ángeles, que era superior a Moisés, que era superior a Abraham, que era superior a Aarón, y así, digamos, tratando como de confrontar diferentes corrientes de pensamiento, en este caso hebreo, o sea, del pensamiento judaico acerca de cuál era la figura donde tenían que ubicarlo a Jesús, si había que subirlo en el podio, si estaba por arriba de Moisés, porque es difícil cuando uno tiene, digamos, ciertas escalas y ciertos valores, acomodar las cosas a una nueva revelación. Y si usted dice, bueno, pero esto porque los judíos son muy discutidores y le encanta esas cuestiones, digamos, donde uno hace una pregunta y el otro le hace otra pregunta y parece que nunca llegamos a la respuesta porque nos estamos preguntando a ver quién hace la pregunta más piola. Y nos pasa mucho a nosotros. Generalmente las personas que hacen las mejores preguntas suelen ser las personas más inteligentes. ¿Por qué? Porque tienen esa necesidad de leer lo que no es evidente. Están más preocupados por lo que está entre líneas que por lo que está claro. Entonces ahí es donde se ve que esa persona tiene una vida interior, tiene una necesidad de ir más allá, de profundizar. Y así siempre fue la historia del pueblo hebreo, siempre buscó más allá. De hecho, incluso hasta las preguntas que le hacían a Jesús no eran preguntas tontas, eran preguntas que solamente la sabiduría de Dios, solamente ese don que operaba en Jesús podía responder. Y lo encerraba. Yo pienso que estarían pensando, bueno, a ver, vamos a hacerle una pregunta que lo ponga en problema. Vamos a preguntarle si hay que pagar impuestos o no hay que pagar impuestos. Vamos a traer una mujer adúltera, a ver qué dice, a ver si niega la ley de Moisés o él la apedrea. Y ahí se le va todo ese discurso de la misericordia y de la bienaventuranza y de la pacificación y de todas estas cuestiones. Vamos a preguntarle, ¿qué es el prójimo? Cosa que se supone que un judío promedio debería saber, o que en este caso un escriba, que fue el que hizo la pregunta, conocía la escritura, pero no conocía el significado de lo que estaba escrito, porque ya ellos tenían el mandato de amar al prójimo. Pero ¿quién es el prójimo? ¿O qué? Alguno diría, ¿cuál es la distancia que yo tengo que tener para considerar a alguien prójimo? Y así, filosofía, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le recomienda que no entre en discusiones acerca de genealogías y de fábulas
está el Talmud, donde hay un montón de historias y cuestiones y fábulas. Podríamos llamarle fábulas, no sé si es la palabra correcta, pero el apóstol Pablo utiliza esa palabra en las cartas a Timoteo. Y todas estas cuestiones acerca de matices y de tratar, digamos, de ver cuál es la parte esencial, traían a la iglesia gentil también divisiones y partidismos y personas que se sentían más atraídos por aquel hombre de Dios donde se manifestaba por su fe, conforme a la medida de su fe, sanidades o milagros o cosas que fueran llamativas. Y otros tal vez se enamoraban de la retórica, de la capacidad de enseñar o de anunciar o de simplificar cosas difíciles. Y otros tal vez estaban más inclinados a identificarse con aquellos hombres que tal vez habían donado, habían vendido propiedades y la habían donado y la habían puesto a los pies de los apóstoles y estaban preocupados en la distribución de lo que era la ayuda para las viudas, para los huérfanos, siempre dentro de la iglesia del Señor, porque lamentablemente no se podía tener esta actividad como un anzuelo evangelístico, porque uno no sabía con quién estaba y esa persona podía denunciarlo y la persecución lo podía llevar a la muerte. Entonces la predicación del evangelio era una predicación discreta, sobre todo entre los judíos, donde se predicaban en amistad, en familias. Incluso el Señor Jesús los envió a predicar el evangelio de esa manera. Ir a una ciudad, entrar en una casa donde lo reciban, coman lo que le dan, no lleven nada, o sea, no sean atractivos para los salteadores y los asaltantes del camino, ¿no? Pero una vez establecida la iglesia, uno dijera, bueno, la iglesia del primer siglo debía tener muy claro qué era lo central, qué era lo primordial de la iglesia del Señor. Y tal vez, por lo que leemos en las cartas de la Biblia, no era algo tan llano, tan liso. Y yo pregunto a la iglesia de hoy, del año 2022, ¿cuántos hermanos realmente tienen claro cuál es el objetivo de la iglesia o para qué todavía estamos aquí, los que esperamos la venida del Señor, y por qué no hemos sido arrebatados todavía y por qué no estamos ya disfrutando de esa Jerusalén gloriosa y de todas las promesas que tenemos en la palabra de Dios? Evidentemente hay un propósito de Dios que todavía no se ha cumplido, hay un tiempo, este tiempo de gracia, en el cual nuestra actividad, nuestra importancia aquí en la tierra tiene un sentido. Así que quiero que usted me acompañe a 1 Corintios, capítulo 1. Vamos a leer versos 21 y 22. Y nos vamos a encontrar con una iglesia muy parecida a la iglesia actual, donde cada uno tensiona sus expectativas respecto de qué es lo que viene a buscar, qué es lo que necesita obtener de su participación en la iglesia. Y dice el apóstol Pablo: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría.
Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Gracias, Señor. Te bendecimos, Padre. Te pedimos alinearnos, Señor, con tu palabra, con tu espíritu, para poder comunicar, Padre Santo, esta verdad que salva, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El mundo ha intentado explicar a Dios. Incluso la teología supuestamente es la ciencia de entender a Dios o de tratar de explicar a Dios. Ya es como un oxímoron, digamos, ¿no? Es algo que es imposible. Por más que se escriban libros y libros y libros, el apóstol Juan dijo, simplemente de lo que hizo Jesús no alcanzarían todos los libros del mundo para explicarlo, mucho menos si queremos explicar la Trinidad, si queremos explicar a Dios. Estudiamos en parte, y en parte tenemos revelación del Espíritu, dice el apóstol Pablo. En parte sabemos algunas cosas, y otras cosas en parte son profecías, son cosas que Dios nos revela. No tenemos el absoluto conocimiento, ni tampoco todo viene de una manera celestial, por medio del Espíritu de Dios. No viene todo. Hay una parte que nosotros tenemos que poner. Pero el Evangelio no es ninguna otra cosa que no sea una locura que salva. Porque nosotros predicamos el mensaje de la cruz. Un mensaje por demás negativo desde el punto de vista humano. Predicamos un sufrimiento, predicamos un rescate, predicamos una realidad de la naturaleza humana caída, necesitada, imposibilitada de alcanzar una relación con Dios. Predicamos un ser humano engañado que da por sentado cosas que no sabe e ignora un montón de cosas que le son imprescindibles saber. El mundo espiritual, la realidad del pecado, hasta qué punto Dios se toma en serio su relación con el ser humano. Y el mensaje que nosotros predicamos tiene muchas cosas que son irracionales, no tienen mucho sentido. Estamos hablando hoy de un carpintero que fue crucificado hace casi 2000 años, que nació en un país muy pequeño, que es famoso porque nació él ahí. Yo no sé dónde estaría todo el orgullo de Israel si el Mesías no hubiera nacido. ¿De qué hablaría la gente? ¿Qué razón tendría los Estados Unidos para defenderlo de Medio Oriente? Lo dejarían solito entre todos los leones que hay alrededor que se lo quieren devorar. Tal vez ese orgullo de pensar que son el pueblo escogido, porque sí, y no entender que fueron escogidos para ser el linaje del Mesías y nada más. Así como el catolicismo romano, que tiene ese orgullo de María, la mujer, que hasta le inventaron una concepción inmaculada cuando ella no nació por obra del Espíritu Santo, para justificar la mariolatría. Y la Biblia dice claramente que fue escogida porque estaba desposada con José, del linaje de David. Todas estas cosas que confrontan el sentido común y la cultura, nosotros que hemos nacido y crecido en una cultura católica, yo creo que incluso hasta los creyentes
tienen cierto prejuicio al restarle importancia a María, por ejemplo, donde el Señor siempre la llamó mujer y en ningún momento la llamó madre, por lo menos en lo que figura en las Escrituras. Pero tenemos una cultura de lo que debe ser razonado para que sea bueno. Y si no lo puedo entender, pues entonces no debe ser cierto. Pues entonces hay infinidad de cosas que no deberían ser ciertas porque no las podemos entender. ¿Por qué en el núcleo de un átomo no se repelen las cargas positivas? Hay cosas absurdas que hay en la naturaleza que nosotros no podemos entender y las damos por ciertas. Y las enseñamos en las universidades sin haberlas entendido. Me encanta cuando yo cursaba física en segundo año de la universidad, una de las materias era la teoría de la incertidumbre. Y hay otras universidades en Europa que estudian la teoría del caos, tratando de explicar lo que no tiene ningún sentido. Y la mayor parte de las personas basan sus sentimientos en cuestiones que tampoco tienen ningún sentido. Mandatos, cosas que le dijeron que deberían ser para ser felices o deberían tener para ser felices. Porque si no tenés esto o si no sos lo otro, y si no tenés un título colgado en la pared, y si no te casás joven, y si sos un matrimonio y no tenés hijos, y si no terminaste la universidad, y si no tenés plata en el banco, cosas que le dijeron que deberían ser necesarias para que una persona pueda decir, no, ahora sí. Sin embargo, ninguna de esas cosas salva. Y lo cierto es que un juicio de Dios está próximo a venir a la tierra. Dios va a hacer una enorme diferencia entre los salvados y los perdidos. Y es importante que nosotros entendamos que este mensaje de la cruz, que parece ser una locura, es para nosotros nuestra única fuente de sabiduría y de poder. En primer lugar, porque no hay ningún otro mensaje que pueda conquistar un alma. La única forma que una persona acepte cambiar de su manera de pensar, cambiar su escala de valores, cambiar su voluntad, sus sentimientos y sus emociones, es cuando el Espíritu Santo de Dios provoca la convicción de pecado y trae a esa persona fe para salvación. No existe ninguna otra cosa capaz de lograr esto. Y en Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Es decir, que un creyente no puede alcanzar determinado nivel de revelación, de conocimiento en su relación con Dios, a menos que oriente su vida a la salvación de otros, al ganar otras almas para el Señor. El que no lo ha intentado, el que no se ha dado cuenta de la importancia que tiene para nosotros predicar el Evangelio, prepararse para dar cuenta de la fe que nosotros tenemos, para convencerse uno mismo de que está bien fundamentado en la palabra de Dios y tener un mensaje para dar. Usted me dice, sí, pero tal vez mi testimonio no acompaña a mi mensaje. No importa, porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo de Dios. La gente no se va a convertir a usted ni a mí. No nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Jesucristo y a este crucificado. El que resucitó de entre los muertos y vive y está hoy aquí con nosotros. Nadie puede alcanzar
un nivel de sabiduría, es decir, de capacidad para tomar decisiones correctas, a menos que entienda que estamos aquí en la tierra para ganar almas, para predicar el Evangelio, para dar testimonio de Jesucristo, no de nosotros, de Jesucristo, de la obra del Espíritu Santo de Dios. Cualquier persona que sigue centrado en sí mismo, que no ha puesto a Cristo en el centro de su mensaje, porque ¿de qué habla la boca? De lo que hay en el corazón. Por lo tanto, si yo tengo a Cristo sentado en el trono de mi corazón, cuando abra mi boca, mi mensaje será hablar de la grandeza del Señor. Y si yo sigo todo el tiempo hablando de mí mismo y de los problemas que tengo, y de las cosas que quiero, y de las cosas que me gustan y de las que no me gustan, que es una de las conversaciones más abundantes en la gente, pues entonces mi corazón estará lleno de disgusto o estará lleno de deseos. Pero difícilmente alguien pueda tener contacto con el Señor si Él no está en el primer lugar en mi vida. Lo he repetido muchas veces y lo vuelvo a decir. Si el Señor no está en primer lugar, pues entonces no está en ningún lugar, porque Él no acepta el lugar que nosotros le queremos dar. Él viene a tomar su lugar. En Proverbios 24:10 dice, para aquellos que tienen desgano, que no están motivados, dice, si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. ¿Y de qué trabajo está hablando? Verso 11. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él la conocerá y dará al hombre según sus obras. ¿De dónde viene nuestra falta de poder? ¿De dónde viene nuestra ausencia de ese poder celestial que necesitamos para enfrentar el mundo espiritual? ¿Por qué no tenemos fuerza para ir en contra de la pobreza, de la miseria, de la enfermedad, de la injusticia? ¿Por qué nos debilitamos en un mundo y el mundo nos domina? Porque el único poder que opera en nosotros es el poder del Espíritu Santo de Dios, y cuando no estamos predicando el Evangelio, cuando no estamos dando testimonio de Cristo, el Espíritu Santo está contristado, porque no vino a nosotros para complacer nuestros deseos, sino vino a nosotros para que seamos testigos, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y seréis testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted dice, bueno, yo no sé cómo hacerlo, pues entonces no tiene ningún fundamento para justificar que usted es salvo. Porque si usted sabe que es salvo, si usted cree que es salvo, pues entonces sabe por qué es salvo. Soy salvo porque Cristo murió por mí. Soy salvo porque acepté la invitación de Cristo de dejar una vida de pecado. Y no es que yo ya haya logrado ser perfecto, sino, como dice el apóstol Pablo, prosigo en la meta. No hay sabiduría en el creyente a menos que active la gracia de predicar el Evangelio, de dar testimonio y de hablarle de Cristo a la gente. Sus ideas se desacomodarán, se desordenarán dentro de su corazón, a menos que ponga a Jesucristo y al mensaje de Jesucristo en primer lugar. Cristo y su mensaje son una misma cosa. Él es el Logos. Y si nosotros necesitamos la ayuda de Dios para cualquier cosa, lucha, problema que tengamos en la vida, no vendrá si no cumplimos nuestro trabajo de ser testigos. Será reducida, dice aquí, tu fuerza.
Nosotros tenemos poder para librar a la gente de la muerte, de la condenación. Está en el mensaje de la palabra. El mundo, decía Pablo, no, con su sabiduría no conoció a Dios. Y Dios igual se decidió a salvar al mundo por la locura de la predicación. ¿Por qué tenemos que predicar el Evangelio? Nosotros, porque nosotros éramos los que estábamos en pecado y los que recibimos esta gracia de parte de Dios. No, los ángeles no tienen que hacer esto. Hubo ángeles que cayeron y están condenados y ángeles que son fieles y no tienen que hacer esto. Pedro estaba en la terraza de la casa de Simón el curtidor y un ángel del Señor habló con él. Y un ángel fue a la casa de Cornelio y organizó la reunión. Cornelio y el ángel, convocados con Pedro, todos juntos ahí, pero el que tuvo que predicar la palabra fue Pedro. Y el que tenía problemas para predicar la palabra fue Pedro. Cornelio quería escuchar, todo estaba dispuesto, pero él tenía el prejuicio de que un judío no puede entrar en la casa de un gentil. Prejuicios del primer siglo. Hoy hay otros prejuicios. Hoy tal vez el prejuicio es que un peronista no le puede predicar a un radical. O vaya a saber qué prejuicios tiene hoy. Hay prejuicios de color, hay prejuicios de creencias. Ahora, la única forma de poder saber que una persona ha nacido del Espíritu es si esa persona tiene el discernimiento, si esa persona entiende espiritualmente su rol. Dice en 1 Corintios 2, verso 14, el hombre natural, el que anda por ahí sin ninguna revelación de Dios, ni de la salvación, ni de nada, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe, Él se encuentra frente a un perdido y él no tiene revelación de que esa persona está perdida. Y se encuentra con otro salvo y no tiene revelación de que esa persona es un hijo de Dios. No lo discierne, no entiende, mezcla las conversaciones. Le da lo mismo Jesucristo que Mahoma, que Gandhi, que Confucio, porque para él todo eso es algo tan lejano que a la distancia que él está, todo le parece igual. Pero el hombre espiritual, la mujer espiritual, que entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, no le resultan una locura. La locura es solamente para el que no ha nacido de nuevo. Es la forma que nosotros tenemos de darnos cuenta cuando alguien es realmente creyente o no. Cuando las cosas del Espíritu le parecen una locura. Cuando de repente viene alguien y dice, mira hermano, estoy con este problema. Y vos le decís, bueno, vamos a orar. Y el tipo dice, ¿qué orar? Yo necesito un cheque. Ese no ha nacido de nuevo. ¿Me comprende? Porque desconoce el poder de Dios. Desconoce lo que significa golpear las puertas del cielo. Son prácticos, son pragmáticos, son muy racionales, pero son naturales. Y la palabra que aquí dice natural, en las viejas traducciones de la Reina Valera, fue corregida. ¿Sabe qué decía aquí? Animal, decía. Porque es instintivo, como alguien natural, animal. Usted dirá, bueno, me tengo que preparar o tengo que buscar una oportunidad especial. Entonces tengo que preparar el ambiente, voy a hacer toda una... Y a veces eso es lo que nos piden a los pastores en la iglesia.
Para que la presencia de Dios esté, tiene que haber cierta música, tiene que haber cierto ambiente. Ahora se usa mucho, apagan la luz y ponen luces de boliche en las iglesias. Y entonces todo ahí preparan un ambiente. ¿Para qué preparan un ambiente? Porque están predicando emociones, sensaciones, sentimientos y no el Espíritu de Dios. Yo he estado en lugares con piso de tierra, techo de chapa, lugares donde levantaba la mano y podía tocar el techo con la mano, con una guitarra criolla, con las cuerdas recontra viejas y sucias, y hemos adorado al Señor en ese lugar, y la presencia de Dios se ha manifestado en ese lugar, y los enfermos se sanaron, y las personas que estaban ahí creyeron. Estuve hace unos años atrás en un lugar que se llama Cachi, que son como 4.000 y pico fui con Marianela, de metros de altura, y me dieron una guitarra, hermano, que era una risa. Era una guitarra chiquitita de esas de niño. Y como le faltaba una cuerda, agarraron una cuerda y le dieron 2 vueltas, ¿no? Entonces, la misma cuerda era la sexta y la quinta. Una mugre la guitarra, parecía que había estado en la carbonería. Sin embargo, hermano, la presencia de Dios estuvo ahí. Chicos venían, aparecían chicos de todos lados para escuchar el mensaje del Evangelio. Sí, está bien, nosotros llevamos zapatillas y cosas, pero hermanos, se sentaron ahí, escucharon la palabra de Dios, entregaron sus vidas al Señor Jesucristo, cantaron con nosotros y se fueron salvos a sus casas. Y uno dice, es necesario, no es una locura ir a un lugar que queda tan lejos y subir 4.000 metros, y María se me apunó al día siguiente para ir a predicar el Evangelio. Sí es una locura, pero si es una locura, entonces es el Evangelio. Porque cuanto más loco parece, más cercano estamos a lo que es del Espíritu. Te encarezco, le dice el apóstol Pablo a un discípulo, al discípulo tal vez de los más cercanos, uno que él lo tomó desde chico. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos que él fue a una ciudad llamada Listra, si no me equivoco, y ahí había un jovencito llamado Timoteo, hijo de madre judía, de padre gentil, la abuela creyente, la madre creyente, creyeron al mensaje de Pablo, y Pablo de alguna manera decidió llevarse a ese jovencito a que lo acompañe en sus viajes. Qué locura darle un niño a un hombre, yo no sé si hasta qué punto lo conocían, pero Pablo lo circuncidó. ¿Por qué? Porque en su viaje tenían que morar en casa de judíos y era difícil que lo dejaran entrar si ese niño no pasaba por ese ritual, ¿no? Pero uno dice, bueno, hay tantas cosas que lo acompañó y vio milagros. ¿Cuánto puede haber aprendido Timoteo de Pablo? A la sombra de ese gran hombre, ¿no? Sin embargo, le escribe en la última carta antes de morir: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mire, parece una amenaza. Mire si alguien le dice a usted, mira, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Usted dice, también a mí. No, él está hablando de la humanidad. Dios juzgará, por eso predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, cuando parezca oportuno, cuando parezca inoportuno. ¿Y cómo predica la palabra? Redarguye, ir en contra de argumentos, reprende a los que dicen cosas que no son, a los mentirosos, a los fabuladores,
a los que predican un evangelio que no es de Dios. Reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. Paciencia, hermanos, si usted dijo algo que no tiene nada que ver, pero doctrina inmediatamente para que usted conozca la palabra de Dios. Porque vendrá un tiempo donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, picazón, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, debilidades, perversiones. Eso es. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así que el ministerio de evangelista no es poner a Cristo de oferta, no es poner a Cristo en liquidación, no es regalar a Cristo si usted me compra un paquete de ballenitas. Porque el mensaje del evangelio es siempre oportuno y va en contra de argumentos, reprende al que está equivocado, exhorta al que ha perdido la motivación y corrige lo que está doctrinalmente equivocado. El evangelio no es simplemente que las personas hagan la oración de fe. El evangelio es nacer de nuevo y crecer en todo, en lo que es la cabeza, que es Cristo Jesús. Ser transformados. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cumple tu ministerio. ¿Y usted cuál cree que es su ministerio? Porque hoy hay mucho ministerio inventado. El ministerio de esto, de aquello, de lo de más allá. Pero el ministerio es predicar el evangelio. La razón por la que existe la iglesia del Señor es para que haya un lugar donde las personas puedan venir a conocer a Cristo. Se les predique el evangelio y tengan una relación con el Señor. Para otras cosas hay un montón de otras instituciones. No es un colegio, no es un hospital, no es un club social, no es un restaurante, no es un grupo de autoayuda. El centro es Cristo y la actividad fundamental es la predicación del evangelio. Y cualquier otra cosa es un añadido. Por eso oramos, adoramos al Señor y predicamos la palabra de Dios. Y termino con esto. Por último, ¿por qué razón no deberíamos nunca de dejar de predicar el evangelio? Porque es un mandato, es una orden. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Id por dónde? ¿Hay algún lugar donde no haya que predicar? Tal vez los románticos están esperando que Dios le muestre, como le mostró a Pablo, ese varón macedonio, para saber a dónde tienen que ir. No necesita usted eso, porque tiene la palabra profética más segura, que aquí dice, por todo el mundo. Así que cualquier lugar es el lugar a donde hay que predicar el evangelio. Y tal vez dice, no, pero Dios me envía a predicar a los de mi raza, o Dios me envía a predicar a la China, a toda criatura. ¿Hay que predicarle a los niños? Sí. ¿Hay que predicarle a los ancianos? Sí. ¿Hay que predicarle a los matrimonios? Sí. ¿Hay que predicarle a los adictos? Sí. ¿Hay que predicarle a los delincuentes? Sí.
¿Hay que predicarle a las damas de alta sociedad? Sí. Todos se pierden sin el mensaje de Cristo. No distingue el mensaje toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Recuerdo una historia que me contaron a mí cuando yo recién empezaba en el ministerio, de una señora que trabajaba para un abogado. Era la señora que hacía los quehaceres de la casa, y por la relación que tenía el abogado con ella, era una relación muy distante y la menospreciaba bastante, no la trataba bien. Y era un hombre con muchos problemas y amenazas y cosas que le pasaban por su profesión. Y esta señora, que sufría el maltrato y el destrato, sin embargo, tenía el Espíritu de Dios y amaba a este abogado y no dejaba de proponerle que su vida cambiaría si aceptaba a Cristo, que tenía que aceptar a Jesús. Y este hombre decía: déjame de esas cosas, me tenés cansado, siempre lo mismo, yo no creo en eso. Y esta señora conocía este versículo: el que no creyere será condenado. No tenía mucha erudición, no tenía mucha teología, pero le decía: ¿sabe qué pasa? Que el que no creyere será condenado. Y este hombre decía: salí, vos siempre lo mismo, esto me tenés cansado, hablando de lo mismo, dedicate a lo tuyo, manteneme la casa en orden, yo tengo mucha... ¿Sabe qué pasa? Que el que no cree será condenado. Y este hombre, que era abogado, sabía lo que significa condenado. Y esa palabra, porque es el Evangelio, porque es palabra de Dios, porque tiene el respaldo del Espíritu Santo de Dios, trabajó en su corazón. Y cuando este hombre se dio cuenta que estaba condenado, que realmente estaba condenado, le dijo a esta mujer: bueno, llévame ahí donde vas vos. Tal vez yo tengo que escuchar ese mensaje. Y creyó en el Señor Jesucristo. Y fue salvo. Y su vida entera cambió. Pero el único mensaje, la única palabra: el que no cree será condenado. Mire si le hubiera leído todo el resto del versículo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Si no hay predicación del Evangelio, los demonios no se irán. ¿Usted sabe eso? Que si usted no predica el Evangelio, los demonios están ahí. Solamente tras la predicación del Evangelio es que tomamos autoridad para limpiar los aires. Porque el poder de Dios es el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y las señales siguen, es decir, vienen después de haber predicado el Evangelio. La sanidad de los enfermos. A veces cuando vamos a visitar a algún enfermo y alguno me dice, bueno, anda al grano, ¿no? Ponerle la mano. No, yo le predico el Evangelio primero. No importa en qué situación esté. Tal vez en una situación crítica. Hace poco fuimos a visitar una jovencita que estaba en una situación muy crítica. Fuimos con Marga, estuvimos un ratito. Pero yo entré a esa casa y prediqué el Evangelio de Jesucristo primero. Y después de que ellos aceptaron a Jesús y honraron al Señor, oré por esa chica. Y estoy seguro que se va a poner mejor. Pero no se va a poner mejor solamente porque yo fui, sino porque Cristo entró en su familia, entró en sus vidas. Y cuando Cristo es invitado a entrar, las cosas cambian.
Por eso tenemos que tomar hoy un compromiso delante de Dios. Si queremos que haya milagros, si queremos que haya prodigios, maravillas, movimiento del Espíritu de Dios, avivamiento, cambio en nuestra vida, mejora en nuestra provisión. ¿Cómo va a haber una mejora en nuestra provisión si no hay misión en la vida? ¿A qué enviaría el Señor su provisión? ¿A financiar qué cosa? En cambio, cuando nosotros estamos enrolados en la misión de cumplir nuestro propósito en la tierra, pues entonces la administración celestial habilita los recursos necesarios para que podamos vivir dignamente y predicar el Evangelio sin distracciones, sin preocupaciones de qué voy a comer mañana. Es importante entender que hasta que no pongamos esto en primer lugar, pues entonces tampoco nuestras cosas están en orden. Y por eso aproveché este día de cena del Señor, porque estamos compartiendo. Lo hacemos en memoria de Él. Usted sabe que esto predica el Evangelio. Por eso lo hacemos en memoria de Él hasta que Él venga. Hablamos de su carne y de su sangre derramada, hablamos de salvación y hablamos de su resurrección y su regreso. Y yo quiero que te vayas en esta mañana sabiendo que este será un año distinto, donde Dios te va a usar. No para que la gente diga que sos un religioso, sino para que puedas alcanzar a los que están perdidos y tener esa sabiduría y ese poder de Dios que necesitas. ¿Cuántos necesitamos sabiduría? ¿Cuántos necesitamos poder? Bueno, el Evangelio, esta locura del Evangelio es la provisión de Dios, de sabiduría de Dios y de poder de Dios. Póngase de pie, vamos a participar de la cena. Adoremos al Señor. Tu sangre habla mejor que todo el clamor que en esta tierra hay. Justicia para mí, separa mi favor. Jesús, tu sangre es. Tu sangre habla mejor que todo el clamor que en esta tierra hay. Justicia para mí, separa mi favor. Jesús, tu sangre que nos puede perdonar, que nos puede completar. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Habla del amor, Sí, Señor. de su corazón,
un camino nos abrió, me acercó con valor, sin confianza terrenal. Jesús, tu sangre. Sí, Señor, te adoramos. Que nos puede perdonar, que nos puede completar. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Que me da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. La noche que el Señor fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú nos mostraste, Señor, en el sufrimiento de tu cuerpo, cuán importante somos para ti, cuánto valor nos diste en esta redención. Y te pedimos en el nombre de Jesús que así como fuimos comprados por precio en espíritu, alma y cuerpo, también al ser partícipes de tu cuerpo, toda enfermedad, todo achaque, toda molestia, todo malestar de todo tipo, en el nombre de Jesús, sea sanado ahora, porque vamos a participar de tu cuerpo y por tus heridas fuimos nosotros curados. Sana también, Padre, toda división, toda rebelión, todo espíritu de anarquía. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos la unidad y la celebramos porque tú las conquistaste por medio de tu sacrificio en la cruz. Participamos del pan. Gracias, Señor. Después de haber cenado, tomó la copa, dijo: bebed de ella todos, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Haced esto en memoria de mí. Padre, te damos gracias porque esta sangre es lo único que nos hace diferentes. Nos ha limpiado, nos ha rescatado, nos hace pertenencia tuya. Nos ha marcado como los dinteles en Gosén, donde la destrucción pasó de largo. Así también la destrucción pasará de largo de ti. Identificado con esta sangre, sangre de salvación. Tremendo precio pagado. Consumado es. En el nombre de Jesús participamos de la copa. Aunque harina no haya más y si el aceite terminó, no puedo dejar de esperar un milagro. Aunque de frente tenga el mar y el enemigo venga atrás, yo seguiré pidiéndote un milagro. Aunque la tumba se cerró y el cuarto día ya llegó, no puedo dejar de esperar un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro.
milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Que gruña como un león el enemigo Satanás, en Jesucristo el vencedor voy a confiar. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro y no me avergonzaré de esperar